Buenas familia, qué gusto saludarlos. Pues esta noche vamos a tener un testimonio poderoso, maravilloso, con una hermana desde México. Así que vamos a conectarnos con ella y sean todos bienvenidos a esta charla que vamos a tener sobre el autismo, sobre la soberanía de Dios. Y vamos a testificar de su misericordia. Hola, mi hermana hermosa. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué lindo verte de nuevo. Sí, igual, aquí estoy un poco nerviosa, pero muy emocionada de tener este espacio contigo y de poder compartir pues un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Amén. Bueno, para los que no conocen a Violeta, Violeta es mamá, es esposa, es una hermana en Cristo. Y hoy vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿verdad? Porque el testimonio de Violeta y de su familia pasa en un momento donde todos, ¿verdad? Nos podemos identificar, que es durante la pandemia del COVID. Y yo creo que ese contexto, de cierta manera, le da un poco más de poder a tu testimonio porque nos desnuda del control que a veces creemos como seres humanos que tenemos sobre nuestras vidas. A veces creemos que tenemos algún tipo de control sobre nuestros hijos, aun cuando son pequeños, sobre nuestra salud, sobre nuestro trabajo, cómo manejamos las cosas en la casa. Y yo creo que la pandemia nos dejó un poquito claro que no tenemos control de nada, sino que la gracia de Dios y su poder se manifiesta cuando nuestra debilidad se hace tan obvia. Así que hoy vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo que la Iglesia de Cristo aprenda sobre él, que es el autismo, y cómo acompañar a familias que tienen hijos con autismo. Pero lo que hace de cierta manera este testimonio de Violeta y su familia es que Violeta también vive con un diagnóstico médico. Entonces es una mamá que vive con un diagnóstico médico mientras cuida y es esposa, cuida a otro bebé, porque ella tiene dos niñas, Mía, la más chiquita, y Ana Paula, que es la más grande, que es su primera niña, que es diagnosticada con autismo. Entonces vamos a entrar, ¿verdad? Eh, en ese contexto. Cuéntanos cómo es que llega exactamente el diagnóstico de Ana Paula a la vida de ustedes, ¿verdad? En este contexto que ya estábamos como avisados que iba a haber una pandemia, ¿verdad? Ya los nervios estaban en su máxima expresión y como todo ser humano, ¿verdad? No, nos preocupamos. Y cómo Dios muestra que muchos son los caminos de los hombres, pero los designios del Señor siempre eh, se llevan a cabo. Cuéntanos cuál es el proceso que ustedes pasan y llega a ese diagnóstico de autismo. Sí, bueno, pues nosotros empezamos primero como con Ana Paula, ella ahorita tiene 5 años, pero creo que todo empezó cuando tenía como 2 años y medio, que nosotros empezamos a notar como ciertas cosas en ella que no se nos hacía como que encajara dentro de lo normal, ¿no? Ciertas conductas que tenía, que no respondía a su nombre, que ella nos llevaba de la mano para querer enseñarnos cosas. Habían varias cositas, pero nosotros decíamos, bueno, o casi no hablaba, decía como unas 3, 5 palabras a lo mucho, pero nosotros era como, yo creo que es porque tengo a mi niña, a mi otra bebé pequeña, falta de atención, cosas así, entonces optamos por meterla a una escuela, a un maternal. Dijimos, al entrar a la escuela, ella pues va a empezar a hablar, va a empezar a desarrollarse como los otros niños, tal vez es por eso, ¿no? Total de que la metemos a la escuela, al mes empiezan a decirnos que hay algo ahí que pues como que estaba algo que tenía que revisar la psicóloga porque habían ciertas conductas que realmente no eran adecuadas para su edad. Mm. Entonces, nosotros siempre estuvimos muy como dispuestos a, porque yo ya tenía esa espinita, ¿no? De que había algo ahí en mi niña que no estaba como dentro de los parámetros normales para su edad. Entonces, nosotros siempre dijimos, sí, sí, o sea, hagan los estudios necesarios y todo, empiezan estudios y después de pasar por como tres terapeutas diferentes,
llegamos al último lugar donde nos dijeron, ¿saben qué? Su niña tiene un diagnóstico de autismo moderado. O sea, nos dieron la Ujú, noticia y todo. Sí, tenemos que empezar a trabajar con ella y todo. Y nosotros así como que, pues la noticia en sí fue fuerte, pero todavía, como mm, dices, lo más fuerte fue que a la semana cierran todo por pandemia porque todo se estaba moviendo dentro de los inicios de la pandemia, ¿no? Entonces ujú. me dan el diagnóstico y a la semana cierran todo, o sea, cierran el centro, cierran todo y fue como, no me dejen así. O sea, yo con un diagnóstico que no entendía para nada porque Ujú, realmente nunca he convivido con alguien más con autismo y eso era lo difícil, o sea, lo difícil son los miedos que empiezan, aparte de que es un diagnóstico que uno quiere que sus hijos estén bien, que estén dentro de lo normal y todo como mamá, yo era lo que tenía, ¿no? En mi mente, entonces toparme con ese diagnóstico en medio del temor de la pandemia, de ese virus que estaba, que mm, era todo tan incierto, entonces tengo este otro diagnóstico tan incierto y aparte ese del encierro, era toda esa, como muchas cosas nuevas que estaban pasando en mi vida que yo no sabía ni siquiera cómo reaccionar ni cómo tomarlo, ¿no? Entonces sí fue un como no sé, o sea, fue como darme cuenta de una realidad que ni por aquí me pasaba. Entonces mm, sí fue como empezar a tener como muchas dudas en mi corazón. Recuerdo que yo, cuando me dieron el diagnóstico literal, o sea, yo me la pasaba llorando todo el tiempo. O sea, la gente me mm, veía y yo, ¿cómo estás? Y yo, bien. Pero no sabían que ya, o sea, ya en las tardes, cuando las niñas se iban a dormir y mi esposo nos poníamos a buscar información como, ok, es un diagnóstico de autismo, ¿qué ujú. significa esto? Entonces, malamente nos metíamos a internet, ¿no? Típico, tienes una enfermedad o algo, o te duele algo y vas a internet a ver y ya te dicen que te vas a morir mañana y era como muy similar con lo del autismo, o sea, yo me metía a empezar a buscar y todo lo que veía o veía películas, veíamos así, decía, bueno, las películas tienen que decirme algo de cómo va a ser esta interacción, o sea, no, mi mayor error, porque las películas muestran una parte, o sea, que no es real, o sea, no es real, no digo que que no haya ciertas características de autismo así en las personas que lo tienen, pero sí que el autismo es diferente en cada persona, Ujú, totalmente diferente. O sea, por eso es un espectro, ¿no? Porque es o sea, la condición que tiene mi niña puede tener ciertas cualidades que se repiten en otros, pero siempre va a ser algo muy diferente, ¿no? ujú, Entonces sí fue muy duro como familia, muy duro para mí como mamá, con las ujú, expectativas que tienes como mamá primeriza, uno se idealiza tantas cosas y más. Creo que ahorita con las redes sociales intensifican más todo eso, ¿no? Que uno ve como sigues a muchas páginas queriendo, y no digo que está mal el querer aprender, querer hacer las cosas bien para tus hijos, pero está mal el momento en el que crees que eso es lo más importante y que quieres copiar ciertas cosas porque crees que el hecho de que tu hija sea llena de habilidades, tenga, no sé, premios. premios, Mm, ajá, que se desarrolle, que destaque en algo, aunque, o que entre dentro de todo lo normal, o sea, eso es lo que uno quiere para sus hijos, ¿no? Pero ujú. al momento de que te dan un diagnóstico así, es como derrumbarte por completo con todo lo que tú ya tenías como en tu mente que iba a ser tu maternidad y que iba a pasar con tu hija. O sea, uno se idealiza muchas cosas, uno tiene sueños de que, cuando tenga tantos años, pues va a ir a la escuela, va a ir tal vez al ballet, va a hacer esto. O sea, uno empieza a planear y a planear, a planear y es como cuando Dios llega y dice, ok, esos son tus planes, pero aquí vienen los Ujú. míos, ¿no? Entonces, encontrarte con esa realidad es muy difícil. Sí, y dos cositas que has mencionado que es importante que aprendamos como cristianos en general, el autismo, aún los niños que están en el espectro leve o mediano, moderado o severo, aún los niños en ese rango, cada uno lo vive diferente. Y eso es importante porque cuando nos educamos y buscamos información sobre el autismo, y eso es bueno, es mejor tener una idea general que no tener nada. También tenemos que tener en consideración que cada niño es creado por Dios, tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene habilidades, tiene limitaciones, y es un ser individual que Dios ha creado y es un ser que merece ser conocido
por quien es, ¿verdad? Y no porque lo encajamos en una cajita y le ponemos una etiqueta. Entonces, es importante educarnos sobre el tema, pero también ser flexible y ir al niño si ya tiene edad para comunicarse, o a los padres, ¿verdad? Y que nos enseñen. Violeta, danos como dos ejemplos, porque yo sé que esto le puede ayudar a muchas mamás, muchos papás. ¿Cuáles son esas expectativas que tenías, verdad, como mamá primeriza, eh, antes del diagnóstico de Paula? Y cómo esas dos expectativas cambian con el diagnóstico del autismo y cómo Dios mostró ese pecado que hay en nuestros corazones de, ¿verdad? De poner en un trono o hacer ídolos hasta de cosas buenas como son los hijos. Y cómo Dios ha ido cambiando tu corazón, ¿verdad? Y porque el Señor es bueno, Él lo usa todo para moldearnos. Sí, claro. Creo que una de las cosas que yo identifico completamente que Dios empezó a tratar en mi vida y en mi corazón fue el control. Porque yo trato, o sea, yo era de que todo quería controlar, sentía que si yo me leía más libros de maternidad, si yo leía y me preparaba más, sentía que yo iba a ser una mejor mamá para mi hija, como si yo pudiera ser como o sea, como esa salvadora o ese Dios para mi niña, ¿no? De que si yo no estoy, o sea, ¿cómo vas a estar mi hija sin mí? O sea, yo me voy a preparar y todo para que mi hija pueda desarrollarse bien, pueda hacer todo. Entonces, el darme cuenta de que realmente yo con su diagnóstico no tenía el control de nada, porque realmente en un diagnóstico así no tienes el control de nada. No sabes si tu hija va a poder hablar en algún momento, no sabes si tu hija va a poder desarrollarse y va a poder ser funcional o si realmente va a tener retrocesos y va a ser siempre totalmente dependiente de mí. Entonces, una de las cosas yo creo que más me afectó fue el tener que reconocer que no tenía el control en absoluto de lo que yo creía que podía controlar en mi vida, en la vida de mi hija y en mi familia. Entonces, esa parte sí fue duro darme cuenta, sí fue un proceso bastante difícil para mí, el aprender a soltar y aprender a confiar en Dios, en que a pesar de que yo tenía planes, Dios tiene planes mejores, a pesar de que yo tenía ciertas expectativas para cumplir con mi hija a ciertas edades y todo, Dios tenía otras, otras muy diferentes. Entonces era volver a reaprender esa parte, ¿no? Y aprenderlo desde una perspectiva, pues, con un enfoque en Cristo, ¿no? Ok, Dios, tú lo permitiste esta situación en mi familia, tú permitiste esa situación en mi niña, a ti no te tomas por sorpresa, obviamente, es algo que tú ya tenías planeado, que de antemano tú ya lo habías escrito, ¿no? Dios, creo que ya, o sea, Dios ya escribió nuestra historia y era como tú ya escribiste la vida de mi niña, y si tú tenías este plan, enséñame, ¿no? Y era el aprender a pedir como más en humildad, ¿sabes qué, Dios? O sea, necesito tu sabiduría. Yo no sé qué hacer, yo no sé cómo ser una mamá de un niño con autismo, pero tú sí sabes, tú la creaste. Entonces, aunque yo quiera hacer las cosas de la mejor manera, si no es como a través de tu Espíritu Santo, si no es a través de tu palabra, a través de que tú me enseñes con paciencia y todo a entender esto, o sea, yo en mis fuerzas voy a quedar ahí, ¿no? Que fue algo que me pasó más adelante, porque yo tenía, o sea, tenía el conocimiento de la palabra, iba a la Biblia y sabía que si Dios lo permitiera por algo que en un futuro iba a entender, yo era lo que decía, yo sé que ahorita yo no entiendo nada, pero yo sé que en 1 o 2 años, Dios, tú vas a hacer algo diferente aquí. O sea, yo no sé qué, pero tú con un plan lo permitiste, no creo que esto sea una casualidad, ¿no? Pero llegar a este punto o sea, fue de meses para poder yo entender y poder soltar ese control que tenía, inclusive ya cuando tuve el diagnóstico, cuando empezamos a trabajar con Pau, creo que esa es una de las expectativas. Y, ay, ajá, no sé, otra, pues, ¿qué otra pudiera ser? Ay, tal vez pues esa parte de, no sé, de la maternidad como ¿Compararte? compararme. Sí, eso también fue algo bien difícil para mí porque empecé a compararme yo en ese momento,
varias personas a mi alrededor tenían niños pequeños también, tenían, Mm, o sea, íbamos como en la misma etapa, varias amigas y todo. Y si era eso de, ¿por qué a mí? O mm, sea, como hice algo mal, no, mm, ¿qué hubo en mí que hiciera que fuera mi hija, ¿no? Y el empezar a sentir como ese tipo de miedo de ser rechazada o miedo o incluso sentía como esa vergüenza de qué van a decir los demás. O mm, sea, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mi niña? O sea, qué pensamiento van a tener sobre nosotros? ¿Se van a burlar? ¿Nos van a aceptar? ¿Nos van a hacer a un lado? O sea, todo eso afectaba bastante en mí y era como si mi identidad estuviera puesta en qué van a decir los demás, sino puesta en lo que Dios quería hacer a través de este mm. proceso. Sí, porque yo creo que, o sea, nosotros hablábamos que todas estas preocupaciones, ¿verdad? Miedos, temores, son naturales. Muchos vienen arraigados en el pecado, ¿verdad? Que todavía luchamos en la carne y otras vienen porque vivimos en un mundo que es caído, ¿verdad? Por el pecado original. Y, y que son válidas, ¿verdad? Tener el temor de ser rechazado, ¿verdad? Tener el temor de que lo que van a pensar las personas, ¿verdad? Ese temor del hombre que viene con las expectativas sociales, sobre todo en nuestras comunidades hispanas, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos, que todavía no necesitamos seguir educándonos y rompiendo esas barreras sociales de que no podemos, que tenemos que hablar del autismo, de que tenemos que hablar de cualquier diagnóstico médico y que, como tú dices, te cuestionabas si tú habías hecho algo malo durante tu embarazo. Y yo quiero hacer como una, como una aclaratoria bíblica aquí. Tenemos que entender que ningún diagnóstico médico es el plan original, el diseño original de Dios, porque Dios no crea nada que causa dolor. Dios no es el creador del mal. Dios no es el creador de nada que pueda lastimar a su creación. eh, los diagnósticos médicos y las discapacidades a raíz de estos diagnósticos son consecuencias, ¿verdad?, del pecado original de Adán y Eva, ¿verdad? Sabemos que todos nacimos en pecado y que venimos al mundo en un mundo que está quebrantado y que necesita redención en Cristo. Y entonces esto es importante porque a veces podemos condenar a otras personas que lo que necesitan, como tú y tu familia, es consuelo, es acompañamiento, es convivir, es amarlos, es aprender a amar a tu hija por quien es, ¿verdad? Más allá de un diagnóstico. Y yo creo que cuando entendemos esa perspectiva bíblica de por qué existe la discapacidad, por qué existe el dolor en el mundo, eso nos habilita en todo sentido a entender hasta donde Dios nos da y entonces hacer la parte a lo que hemos sido llamados, ¿verdad? A amar, a consolar, a confiar en Dios, como el Señor te ha enseñado, a depender de Él, a soltar el control, ¿verdad? Violeta, cuéntanos sobre el duelo de tuyo y de tu esposo, ¿verdad? Porque es muy interesante cómo los hombres lo viven diferente a nosotras. Y he tenido diferentes charlas con diferentes matrimonios y sí hay una diferencia, ¿verdad? Y es maravilloso cómo Dios usa tanto al hombre en su rol como a la mujer en su rol en el matrimonio. Cuando un hijo se les ha dado un diagnóstico. Cuéntanos cómo ¿cómo tú viviste ese duelo sin saber que era duelo? Porque es importante que tú lo expreses para que nosotros aprendamos que si conocemos a alguien que está pasando por esto que tú nos vas a contar, sabemos que es un duelo y que necesita apoyo, ¿verdad? Y que Sí. necesitamos acompañar y amar y apuntarlos a Cristo. Sí, claro. Sí fue bien difícil, la verdad, porque pues realmente nosotros al principio no queríamos como hablar mucho del tema, no sabíamos ni siquiera con quién hablarlo, ¿no? Sí buscamos como con ciertas personas que conocíamos dentro de la iglesia, pero creo que
no estamos aún dentro de las iglesias preparados para acompañar a las personas que están pasando por estos procesos. Fue algo que me di cuenta así rápido, Ujú. porque todos era como, ok, sí, voy a orar por ti, todo va a estar bien y ya. ¿Qué hago, verdad? Sí, yo, ok, o sea, gracias, gracias, en verdad, agradecía las oraciones, en verdad, agradecía de repente algún mensaje y eso, pero eso no era como lo suficiente como tener a alguien que fuera acompañándote en este proceso del duelo, porque obviamente primero era mucho, tal vez enojo, como muchas preguntas que venían del por qué y todo, aunque sabíamos que Dios tenía un propósito, había enojo en nosotros. Después hubo mucha, pues, tristeza, llorábamos mucho, eso sí, seguido era como que nos acordamos y empezamos a pensar en el futuro y era llorar. O sea, literal, así de que, ay, no. Le digo a mi esposo, creo que ese año lloré como nunca, ¿no? Pero de ahí, sí, mi esposo, recuerdo que también en un principio cuando nos dieron el diagnóstico, él decía, no, yo creo que no tiene autismo. Y yo, es que sí, mira, tiene estas conductas, mira que lo de su nombre, no habla, ya a su edad debería estar cumpliendo con ciertas actividades, ciertas cosas que debería estar haciendo. Y él era como, yo creo que hay que ir a una segunda, o sea, buscar otro diagnóstico más, ¿no? Pero pues también no había cómo ir a otro lugar porque todo estaba cerrado por pandemia. Entonces, para él sí fue al principio como un poco de negación. Incluso yo antes le decía, antes de que nos dieran el diagnóstico, yo le decía, yo creo que la niña tiene autismo, y él era como, no, o sea, ¿cómo se te ocurre pensar esto de nuestra hija, no? Y yo no lo hago en mal plan, simplemente lo hago porque yo estoy viendo conductas que no van acorde a su edad. Entonces, para él sí al principio fue como no, ese no es el diagnóstico de mi hija. Y creo que ese punto es bien importante porque me he topado con muchas personas que llegan y me dicen, es que no sé, el hijo de mi hermana o de mi hermano creo que tiene autismo, pero le hemos tratado de decir que lo lleven a una evaluación y se enoja, ¿no? O lo toma a mal, o no sé cómo decírselo. Entonces, ay, tenemos que romper como con esa, no sé, esa barrera o ese miedo de qué van a decir, y realmente animar a las personas a que lleven a sus hijos a hacer un diagnóstico a una edad temprana. Eso es primordial y es lo que yo siempre les digo. A la primer sospecha, mira, si no es autismo, está bien, o sea, simplemente ya lo descartaste, pero si es autismo, entre más rápido lo empieces a tratar, mejor pueden ser los tratamientos, mejores pueden ser los resultados, las terapias y toda la ayuda que podemos darle a los niños desde pequeños. Entonces yo veo que muchas personas tienen ese miedo de que realmente les digan el diagnóstico que no quieren escuchar. Entonces, no sé si algo así era como lo que estaba pasando mi esposo, de que como que él se negaba a aceptar ese diagnóstico. Después ya que dijimos, ok, yo sí, o sea, sí hablamos y dijimos, ok, entre si es o no es autismo, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, después de sí, ok, ya estuvimos muy enojados, ya lloramos demasiado, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que activarnos y buscar realmente cosas que sumen y no cosas que nos sigan como abrumando y asustando más. Y o sea, no, vamos a como poner la mente ya bien clara y empezar a actuar, ¿no? Entonces, aceptamos el diagnóstico, dijimos, o sea, ya en un futuro vamos a ver qué pasa, pero vamos a aceptar el diagnóstico, vamos a seguir indicaciones de la terapeuta y vamos a empezar a trabajar en todo lo que podamos hacer para ayudar a nuestra niña a que empiece a desarrollarse, y ya más adelante, pues ya Dios se encargará, ¿no? De guiarnos. Pero sí es difícil. También algo que nos ayudó bastante, Ceci, fue que en ese tiempo tuvimos un consejero de Querétaro. La consejería ya, yo creo, no, aún así Dios fue tan bueno que puso a personas tan específicas a nuestro alrededor que nosotros no podíamos creerlo, la verdad, porque lo conocíamos a él, y cuando le dijimos, sabes que estamos pasando por esta situación, hay alguien que nos pueda acompañar porque no sabemos a quién recurrir, él dijo, ¿saben qué? Yo los voy a acompañar. Entonces, el tener a esta persona ahí, tan preparada y dispuesto a darle su tiempo para ayudarnos en este proceso, eso fue fundamental, porque cuando nosotros nos íbamos desviando o algo entre nuestros pensamientos, entre nuestras ideas, nuestros miedos, él era como regresarnos a la palabra, anclarnos ahí, y era como que, ok, otra vez nos regresaba, nos ponía bien en claro, ok, ¿qué dice la Biblia? Siempre nos llevaba, o sea, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra?
o sea, confíen en Dios, o sea, tengan fe, sean pacientes, entiende, porque yo me enfocaba pues mucho en tratar de ayudar a mi niña y me decía, o sea, una vez sí me dijo una frase que a mí me quedé así como impactada y me decía, tu propósito como mamá no es que tu hija sea funcional, tu propósito como mamá es llevarla a los pies de Cristo, Ujú, enseñarle el evangelio y mostrarle, o sea, quién es Jesús para ella. Entonces cuando me dijo eso sí fue como, wow, sí es cierto. O sea, me estoy enfocando demasiado yo en rescatar a mi hija de algo que solo es pasajero en este mundo. O sea, es bueno ayudarla, es bueno la terapia, es bueno eso, pero es aún mejor el mostrarle el evangelio, en enseñarle que hay un Dios que la creó, que la ama, que, o sea, que todo esto que está pasando es con un plan específico y que ella pueda entender cómo es su corazón y que aún ella, en medio de su condición, tiene conciencia para saber que hay pecado en su corazón, que hay que ujú, arrepentirse, que hay que aceptar a Jesús. O sea, entonces yo antes mi oración era como, Dios, por favor, que mi niña pueda hablar, que mi niña pueda ujú, hacer esto, que pueda, o sea, desarrollarse, desenvolverse. Y desde ahí fue como, y estoy pidiendo por su salvación, o sea, yo misma sí, cuestionarme, ¿no? Entonces sí empecé a pedir mejor por esa parte, Dios, yo quiero que mi niña te conozca, que mi niña pueda, o sea, que me des la sabiduría para enseñarle el evangelio a ella, ujú, porque yo no sé si lo va a entender o no, pero que ella pueda conocerte, ¿no? De como tú te quieras mostrar a ella. Y sí, o sea, esa parte fue muy importante, el buscar la ayuda. Y igual, o sea, si alguien más está pasando por esta situación, no lo pases solo. Es algo que ujú, podía decirte, no te quedes solo tratando de ocultar tus miedos, tratando de ocultar lo que sientes, tu tristeza, tu enojo, tus preguntas, o sea, tantas cosas que a uno nos abruman y mejor acércate a alguien con quien puedas sentirte sincero, porque yo también me tenía pena de decir, o sea, me da miedo el futuro y decía, ¿cómo yo, o sea, como cristiana, cómo voy a decir que me da miedo si se supone que nosotros, o sea, confiamos en Dios, se ujú, supone, o sea, tantas cosas que yo tenía en mi cabeza de cómo debía de actuar, porque solo tenía como la teoría de cómo debo actuar ante una prueba, pero al tener la prueba presente es cuando ujú, realmente dices, ujú. ay, ok, Ah, es cómo la hora se buena lleva llegó. esto a la práctica, ¿no? Entonces, sí yo tenía vergüenza de decir, ¿cómo le digo a alguien más o sea, yo no quería esta situación tal vez, que no era lo que yo había imaginado? Ujú, ¿Cómo le digo a alguien más que no tengo ni idea de por dónde empezar? O sea, cómo comparto esto sin que se vea como, o sea, obviamente yo amo a mi hija, la amo con o sin diagnóstico, es mi hija, yo la amo, pero tampoco quería que se malinterpretara de que no, o sea, de que hubiera un rechazo, o sea, no le estaba rechazando, simplemente no sabía qué hacer con lo que había en mi corazón. Entonces, sí es importante buscar a alguien dentro de la iglesia y si no, buscar terapia, no sé, pero la verdad que es bien importante buscar a alguien con quien sacar todo eso, porque finalmente todas las emociones al final repercuten en nuestra salud también, física, o sea, en todo. Entonces, creo que es parte del duelo que vivimos nosotros como familia aquí con lo de Ana Paula. excelente. Y lo que tú mencionas, o sea, es un aspecto no elimina el otro. El hecho de que tú ores para que el Señor te dé sabiduría, para ayudar a tu hija a enseñarla, ¿verdad? Para poder aprender a enseñarla a vivir con ese diagnóstico, no quita y no debe de quitar tu oración por su salvación. Y tu oración por su salvación y que te guíe para enseñarle de Cristo tampoco elimina esas oraciones sinceras y necesarias de una madre, porque eso es algo que Dios también pone en el corazón, ¿verdad? Y yo creo que a veces como cristianos batallamos como que, no, hay que quitar esto. No, lo que tenemos que poner son prioridades, ¿no? Sí, ¿Verdad? Las dos son buenas, lo que pasa es que una es en prioridad número uno, ¿verdad? Que es la salvación y que ella pueda conocer y pueda deleitarse en su creador. Y lo demás es en esta vida temporaria, ¿no? claro. También quiero rescatar de lo que mencionas y que es importante buscar a alguien. No te dé vergüenza, mamá, papá, tía, hermano,
que tengas algún familiar o un hijo con cualquier diagnóstico, no te dé vergüenza. Tú no sabes cómo esa persona va a ser usada por Dios para venir a servirte. No te dé vergüenza pedir ayuda. Y si esa persona no puede o recibes un rechazo o no recibes respuestas, no te des por vencido. Ora para que Dios te dé la valentía de seguir y que te siga guiando a las personas que sí pueden ayudarte a ti y a tu familia. Violeta, cuéntanos, porque las personas, ahora vamos a entrar porque se pone más, esto se pone más bueno. O sea, la intensidad sigue creciendo porque en medio de ustedes aprender en la pandemia, ¿verdad? Ustedes ahora son los terapistas de Paula, porque ahora la terapista los entrena a ustedes para que ustedes puedan darle terapia a tu hija en medio de la pandemia. Entonces, yo quiero que nos compartas algunos consejos, algunas cosas que aprendieron como familia, que le pueda ayudar a otras familias. Sí, claro. Pues sí, como cerraron el centro de terapias, nos dieron esa opción, ¿no? Nos dijeron, bueno, pues tenemos, la opción que te podemos dar es uno, te esperas hasta que pase esto de la pandemia y que volvamos a abrir, que no sabemos cuánto va a durar, o dos, te entrenamos en línea y te vamos a convertir en la terapeuta de tu hija. Y yo así como que, ok, tomo la segunda, ¿no? Dije, va, vamos a ver qué pasa, igual si no funciona, pues ni modo, no lo dejo. Entonces, sí fue un proceso también bien difícil porque en ese tiempo, pues yo también tenía a mi niña pequeña, creo que iba a cumplir apenas el año, algo así, cuando me dieron el diagnóstico. Entonces, pues todavía era muy dependiente de mí, mi otra niña mía. Todavía era el traerla mucho cargando, el darle pecho, el no dormir bien en las noches, seguir despertando y todo, pero aún así, lo que hacía la terapeuta era que los días lunes, por ejemplo, tenía una videollamada con ella por Zoom y ella me daba todo el esquema de lo que íbamos a trabajar durante la semana, ¿no? Entonces ella me entrenaba, vas a hacer estas actividades así, me daba todo un plan, ¿no? Literal tenía como 5 hojas pegadas así en la pared de mi cocina, llenas de actividades, o sea, eran actividades tras actividades tras actividades que yo decía, Dios mío, ¿en qué momento voy a hacer todo esto? Pero pues estábamos dispuestos, gracias a Dios que en ese tiempo pues mi esposo trabaja desde casa, él editando videos, que también esa fue otra cosa, su trabajo, ¿no? Pero él de repente me ayudaba con la niña y así, en lo que yo me preparaba para darle terapias y que también yo decía, wow, o sea, Dios, dame sabiduría porque yo nunca he dado terapia o algo así, he trabajado en la iglesia con niños, pero soy mamá primeriza y no soy maestra ni nada. Entonces sí, era bien intensivo todo eso. Yo todos los días daba como entre 3 a 5 horas de terapia a Paula, que me dedicaba a estarle poniendo actividad tras actividad. O sea, y literal, cada cosa que hacíamos con ella era enfocada en terapia. La que dábamos con ella era Denver, que esta terapia es un poco más natural, porque me dio una opción de entre Denver y ABA, pero nos fuimos por Denver, que es más natural y todo el desarrollo. Pero es más difícil, ¿no? Porque todo se hace pues muy diferente, no tan metódico. Entonces, sí era difícil, de hecho, me decía la terapeuta, en 20 años que tengo dando terapias, solo 4 familias han logrado llevar Denver. Y yo dije, Wow. ¿qué? Dije, O sea, ¿cuál es ese ejercicio que tú crees que hizo una gran diferencia en Paula? creo que el ser muy intencionales en mezclar la terapia en cada actividad que ella hacía. Por ejemplo, una actividad que nos ayudó bastante, bastante, fue al momento de darle de comer. Era muy pesado, pero yo le tenía que servir todo, por ejemplo, su desayuno en una charolita, todo el desayuno desde, no sé, su huevito, si iba a tener un pan tostado, su jugo, su fruta, todo, y se lo ponía enfrente. Entonces, una de nuestras prioridades era que ella empezara a hablar o a pedir las cosas de una forma correcta, porque antes nada más era hacer un berrinche y, ¿qué quieres? Nada, lo apuntaba y berrinche y ya, ¿no? Era muy frustrante para ella y pues también para nosotros que no entendíamos. Entonces
yo lo que hacía era que le servía su platito y tenía que ponerle, ok, aquí tienes huevo, aquí tienes leche, aquí tienes todo. Le señalaba y le decía, ¿qué quieres comer? Y ella señalaba, entonces tenía que el lograr el contacto visual primeramente para que ella pudiera aprender a comunicarse, a verme a la cara y luego voltear a ver el alimento, seleccionar y mencionar el nombre de lo que quería, y así decía huevito o algo así, o hito, decía lo último. Ok, le daba solo el bocado, se lo comía y tenía que esperar que pidiera otra cosa. Tardábamos más de una hora en que comiera su desayuno, su comida, su cena, pero eran pequeñas cositas que hacíamos para que ella fuera aprendiendo a pedir las cosas de la manera correcta. Y igual era en casi todos. O sea, si quería un juguete, le ponía muchos juguetitos. ¿Cuál quieres jugar? Le decía, y así como que ella poco a poco fuera mencionando, y yo, o sea, fue un trabajo de mucha paciencia, la verdad, y mucho, pues estar muy, muy presente con ella, ¿no? Realmente evitaba mucho en ese tiempo que viera tele o que usara tablets, y trataba de mejor poner mucho juego con ella, y mediante el juego yo estarle aplicando las terapias para que ella pudiera empezar a hablar, empezar a tener contacto visual conmigo y empezar a interactuar más conmigo, ¿no? A unirme en sus juegos y así, ¿no? Pero, sí, las terapias, pues sí me fueron ayudando bastante. Sí fuimos viendo avances cuando yo grababa todo lo de la semana, y al final editábamos un video y lo mandábamos a evaluación con la terapeuta. El fin de semana ella hacía todos sus ajustes, todas sus anotaciones, y ya al lunes siguiente era todo como retroalimentación y nuevas cosas por hacer. Entonces, así estuvimos casi todo un año, yo creo, con esa cita. Compártenos, ajá, compártenos los errores, ¿verdad? Porque las personas te ven ahora, nos reímos, o sea, contamos las bondades de Dios, cómo han sobrepasado en medio de una pandemia tantas cosas, pero Sí. no somos perfectas, ¿verdad? Y tú no eres una mamá perfecta, estás aprendiendo. Entonces, cuéntanos como los errores que cometieron y cómo aprendieron, ¿verdad? A corregirlos, porque eso también puede enseñar a otras familias y a los que no tenemos hijos con autismo, pero sí podemos ayudar de cierta manera. Sí, uy, sí, errores cometimos demasiado, pero íbamos aprendiendo, ¿no? Decíamos, ay, ¿cómo cometimos eso? Hubo uno que a mí sí me dejó muy impactada, la verdad, que ese día sí me quedé, sí terminé llorando yo cuando me lo dijeron, porque yo no lo había notado para nada. Y en uno de los videos que mandé, estaba yo haciendo una terapia con Pau de un jueguito, no recuerdo bien qué era el jueguito que estábamos haciendo, no sé si leyendo un cuento o algo así, y yo haciéndole preguntas y todo. Pero ahí también tenía al lado, pues siempre Mía andaba al lado, en todos los videos sale Mía, ¿no? Haciendo cosas, travesuras y demás, o queriéndose involucrar, ¿no? Entonces en ese video fue muy específico, porque yo estaba tan atenta en Paula, en que ella cumpliera con los objetivos, en yo estaba siempre, o sea, mientras le estaba dando la terapia, yo pensando que tiene que seguir esto, tengo que hacer esta pregunta, tengo que, o sea, yo siempre maquinando en mi mente mientras estaba interactuando con Pau. Y en eso mi otra niña se ve en el video que venía y me decía mamá, y me jalaba la blusa y mamá, mamá, y algo me quería enseñar, y yo, espérame Mía, espérame, nada le decía, y nunca volteaba a verla. Entonces yo sigo acá con Pau bien feliz y todo. Entonces ha terminado la terapia, y se ve como en el video se ve como Mía nada más camina al lado, se sienta al ladito de Paula y se queda así triste. Y yo nunca lo noté hasta que ya en la retroalimentación me lo comentó la terapeuta y me puso ese pedazo de video, y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y ella me llamó la atención, me acuerdo, y yo dije, gracias, le dije, o sea, en serio, gracias por decirme, porque fue muy fuerte darme cuenta de que realmente me estaba enfocando tanto en Pau y estaba dejando por un lado a Mía. Entonces, ay, no está mal cosa. Y esa terapista podemos ser cualquiera, cualquier hermano de la fe, cualquier Sí, amistad, cualquier familia. Y por eso también es importante que abrir nuestras casas y nuestras familias, porque sí. las personas de afuera son los que nos pueden llamar la atención, ¿verdad? Y corregirnos con amor y traer a nuestra atención cosas que nosotros, que estamos dentro del ojo del huracán, No no lo vemos. podemos ver, pero por eso nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Por eso mamá te puede, o sea, los padres no tienen que
que regañar y corregir otras personas porque a veces uno no sabe lo que está haciendo. Sí, Entonces, bueno, bueno, nada no, más para terminar. cuéntanos, Sí, cuéntanos qué, qué, qué fue lo que, ok, ya vieron, ¿verdad? El error, ahora cómo fue que empezaron a corregir, cómo fue como familia y cómo la dinámica cambió, ¿no? sí, la verdad, yo sí le agradecí mucho a la terapeuta que me lo dijera y creo que es una actitud que hemos tenido mucho mi esposo y yo de cuando nos dicen las cosas, las tomamos, aunque nos duelan, aunque a veces no nos gusten, pero siempre queremos aprender, ¿no? Siempre hemos tenido bien en claro esa parte, ok, no me gusta lo que me estás diciendo, pero sé que es verdad y lo tengo que cambiar, ¿no? Entonces, gracias por decírmelo. Nunca nos enojamos realmente cuando alguien nos dice un comentario o algo así, al contrario, lo evaluamos y tratamos de sacar lo mejor de eso. Y en esta ocasión sí, yo cuando ella me dijo, sí me quedé así como que, oh, bien impactada, triste, pero después me dijo, no te preocupes, vamos a hacer algo. Y yo así que, está bien. Entonces lo que empezamos a hacer fue implementar todas las terapias, incluyendo a Mía. Entonces ya, si yo preparaba una cajita de actividades para Pau, de manualidades, de cosas para motricidad, lo que fuera, preparaba la misma cajita para Mía y aunque ella era más pequeña, ella ya se sentía incluida dentro de las terapias. Entonces, así como le preguntaba yo a Pau, le preguntaba también a Mía o ya incluíamos a Mía para que ella también ayudara a Pau a interactuar y a jugar, a intercambiar juguetes, a llevar como, o sea, ya hacer todas como un equipo y eso fue algo bien bonito porque ya Mía también ya se sentía parte y ya sabía que cuando era el tiempo de hacer como escuelita, ya ella también llevaba su sillita, la ponía al lado, aunque Oh. estaba muy pequeña, pero ella también ya se sentía como niña grande, ¿no? Ya sintiéndose incluida. Entonces, sí es importante aprender de esos errores. Obviamente nunca vamos a, o sea, estamos aprendiendo todos y nunca va a ser todo perfecto. Se puede ver de repente, me dicen, ay, es que admiro mucho lo que haces con tus niñas, las actividades y todo, y yo, no todo es perfecto, no todo es fácil, es mucho tiempo de estar aprendiendo, tiempo de estar dedicando, y sé que no todos tienen esa oportunidad, ¿no? Gracias a Dios que ahorita, por el trabajo de mi esposo, gracias a Dios que yo puedo estar en casa, que yo puedo dedicarle tiempo a mis hijas, que puedo de repente hacer ese tipo de actividades, ayudar en terapia con Paula todavía en casa, aparte que ella ya ahorita está yendo presencial, es realmente, la verdad estoy muy agradecida con Dios que tengo esa oportunidad y tampoco no es ponerte una carga a las otras personas, ¿no? Si no pueden hacerlo, o sea, no sientas como que te estás quedando atrás o como que tú no estás dando todo lo que pudiera hacer como madre, simplemente cada caso es muy diferente, ¿no? Y así es como se ha vivido dentro de mi familia. Y también queremos compartir que Violeta también va a poner en un documento muchas de las cosas que ellos como familia han estado aprendiendo en terapias y más. Eh, Ella lo va a compartir, también lo voy a compartir yo en mi página como parte de los recursos, porque creo que las dos tenemos como esta, pensamos igual en todo lo que estamos aprendiendo. Y esos recursos que Dios trae a nuestras vidas, pues también darlo por gracia, ¿no? Y sabemos que los recursos no son todos iguales para cada familia, pero hoy vivimos en una tecnología y les animo a buscar en el internet, en YouTube. Hay muchas personas realmente dedicadas a esto y que dan muchas cosas de terapia gratuita por el internet. O sea, busquen, no se desanimen a la primera. Eh, y sobre todo, oren al Señor para que le dé la paciencia y la sabiduría y para tratar a sus hijos con amor, porque el amor es el vínculo perfecto, es lo que derrumba barreras, cubre multitudes de pecados. O sea, no crean que ciertas cosas están por encima de lo que Dios puede hacer. Dios puede multiplicar los recursos, Dios puede multiplicar una terapia, o sea, Dios puede hacer como Él quiere, ¿no? O sea, uno puede ir al mejor médico, uno puede ir al mejor terapista, pero Dios siempre es el que tiene la palabra del principio al fin y Él es el que da el fruto. Así que animamos a las familias a que sigan buscando alternativas y a que no se desanimen.
Violeta, vamos a hablar porque ahora las personas, a los que nos están escuchando, ellos no saben que después que ustedes ya empezaron a caminar como familia con una niña con autismo, otra niña recién nacida, una bebé mía, llega otro diagnóstico a tu familia. Y esta vez es para ti como mamá, ¿verdad? O sea, ahora eres una mamá que vive con su propio diagnóstico médico, cuidando a una niña con autismo, tu matrimonio, otra niña más pequeña. O sea, es una dinámica, es un contexto eh, retador. O sea, no es lo que tú habías soñado, lo que tú habías pensado el día que te casaste con tu esposo, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo llega al poco tiempo después del diagnóstico de Paula, cómo llega este diagnóstico para ti, cómo ustedes lo reciben y cómo se empiezan a acoplar como familia a lidiar con otro diagnóstico médico. Sí, sí fue difícil esta otra temporada, porque ahora ya el diagnóstico era directamente para mí, ¿no? Sentíamos como que ya llevábamos algo de ventaja con lo de Paula, como que ya nos habíamos agarrado como un ritmo de vida, como acoplándonos a esto nuevo, y llevábamos pues ya un año, ¿no? De terapias con Pau y todo. Y realmente estábamos viendo buenos resultados, su diagnóstico estaba mejorando bastante con todo lo que hicimos. Gracias a Dios que teníamos muchas herramientas, estuvimos buscando y todo, y ella iba avanzando, entonces, pero aún así, al año recuerdo que yo colapsé. Literal así, yo, yo empecé tenía ya tiempo sintiendo, de hecho, en estos dos dedos, estos dos de aquí, los tengo casi siempre como entumidos. Sí se me entumían mucho, pero no les daba importancia. Pero con tanto cansancio que tenía, tanto estrés, tantas cosas que se movieron durante pandemia en ese año y tantas noticias que recibí, cambios en mi vida, fue un estrés extremo que yo vivía tanto, o sea, era demasiado cansancio, era demasiada presión en mí de que casi no dormía bien por estar atendiendo a mi bebé, casi, o sea, era todo un día muy cansado de estar cuidando a dos niñas, una de un año y la otra como de 3 años, entonces estar todo el día detrás de ellas haciendo comida, tratando de mantener la casa en orden, haciendo actividades, se dormían y yo tenía que, cuando ellas se dormían a las 9 de la noche, por ejemplo, yo empezaba a trabajar en preparar todo el material, así como maestra, ¿no? En preparar material, preparar cajitas y todo, porque al día siguiente yo sé que a las 6, 7 de la mañana ya se van a despertar las niñas y tengo que tener ya todo listo porque si no, no la voy a hacer. Entonces, era como tanto que ya lo hacía tan repetitivo, pero no me daba cuenta que me estaba dejando, pues yo también descuidando bastante y era mucho estrés el que había en mí. Entonces, ese dolor de los dedos se me empezó a pasar se me bajaba hacia el brazo y después se me empezó a subir hacia acá. Y al final, ya cuando dije, esto ya está mal, es cuando ya lo tenía hasta en la cara. Yo ya sentía, fue una noche en que sentía todo esto entumido y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Esto ya no es normal. O sea, necesito ir a un doctor mañana, así, de que ya me asusté con esto. Sí, fui al doctor, me revisaron, fui con un fisioterapeuta y le comenté mi situación. Me dijo, ¿sabes qué? Al parecer lo que tú tienes es un atrapamiento en tu nervio, aquí en el codo. Te vamos a dar tus terapias y todo y un medicamento para desinflamar y con eso vas a estar bien. Pasó todo este periodo y nada, ¿no? Y aún así en ese periodo recuerdo muy bien que me habían dicho, es mucho estrés el que traes, o sea, traía todo aquí bolas, contracturado, de tanto estrés que yo tenía. Yo ni sabía, yo sé que me decía el fisioterapeuta, estás llena de bolas de tanta contractura, dice, estás bajo mucho estrés y yo, pues sí, la verdad es que sí, pero no, o sea, yo no me pasaba ni por aquí que me podía producir tantos problemas el estrés. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tienes que relajarte, tienes que descansar y toma tus terapias, pero relájate. O sea, literal, descansa mucho, deja por un lado lo que estás haciendo y todo. Cuando me dijo eso, para mí también fue como, recuerdo que yo llegué a la casa y le decía a mi esposo, ok, tengo que descansar,
pero fue como yo le quería pasar como todos mis, un montón de actividades a mi esposo, como ahora te toca a ti ser el terapeuta, te toca hacer esto y esto, o sea, todas las listas de cosas se Sí. las pasé, ¿no? Y mi esposo fue así como, no, no puedo, me dijo, realmente tengo que sacar trabajo. Y era algo que yo estaba olvidando, o sea, él hacía edición desde casa y me decía, yo tengo trabajo, obviamente voy a hacer lo que pueda, pero yo no puedo llegar como al nivel que tú estás llegando con la niña. Y la verdad, si las niñas van a estar viendo tele, pues van a estar viendo tele en este tiempo y tú tienes que relajarte. Y eso fue para mí como todo lo contrario, ¿no? Como más Ujú. estresante, porque para mí fue, ¿cómo voy a dejar de dar terapias a mi hija en este tiempo? O sea, ¿y cómo la voy a dejar nada más con la tele? O sea, para mí fue una lucha bien fuerte conmigo. Y recuerdo que esa vez también mi esposo, así casi de emergencia, le llamó a nuestro consejero, ¿sabes qué? Violeta está mal. esa, esa otra situación estuvo muy, o sea, ahorita ya me da risa, pero al momento fue una confrontación hacia mí Ujú. que yo estaba, o sea, todo el rato estuve, no pude ni decir casi ni una palabra porque cada palabra que decía para defenderme parecía que me hundía más. Entonces fue muy Mm. chistoso porque él me empezó a confrontar, me dijo, o sea, tú no eres Dios, tú no quieres, no quieras ayudar a Dios en el trabajo que estás haciendo con tu hija. Tú tienes que Mm. descansar, me dijo. Y el hecho de que descanses 2 o 3 semanas y que tu hija no reciba terapias esas semanas y que nadie pueda darle las terapias y que tu niña esté totalmente viendo la tele 3 semanas, no va a afectar en absoluto al propósito que Dios ya tiene para tu Ujú. hija. Me dijo Sí, entonces, necesitabas un respiro. Eso se llama sí, un respiro porque aparte de mamá eres un caregiver y ¿verdad? Eres un cuidador y entonces hay una diferencia que también tenemos que aprender, que los cuidadores de una persona con un diagnóstico no es lo mismo que una mamá de un niño que no tiene diagnóstico, o de una tía, de un sobrino, una sobrina, de un abuelo, o de un nieto que no tiene un diagnóstico. No es lo mismo. La carga, el nivel de trabajo, el nivel de dedicación, de esfuerzo, de sacrificio es más. Y es la realidad. No es porque uno quiera más que otro, no es que uno, no, es simplemente la realidad, porque lo que le toma a un niño sin un diagnóstico aprender, vamos a poner, sí, hipotéticamente, en una semana a otro niño le puede tomar un mes, 2 meses. Y eso es sí, con una repetición constante, con una dedicación, porque aparte hay otras complicaciones, hay otras cosas, y el diagnóstico de una persona en una familia cambia la dinámica de todo. Complica las cosas no porque lo quiera hacer intencionalmente, sino que ahora tú como mamá tienes que incluir a Mía y de cierta manera Mía tiene que aprender a que su hermana es una niña con autismo y su papá y su mamá y su abuela. O sea, cambia toda la dinámica y esto es importante nosotros como cristianos entender que estas familias necesitan un respiro. Voy a tu casa, te voy a cocinar, voy a tu casa y voy a ver una película de muñequito con tus niños para que tú te bañes en paz, para que tú sí, puedas ir al patio y puedas respirar o puedas ir a comprar el mercado tranquila, ¿no? Y son, he visto documentales y leo artículos que son estas cosas tan pequeñas que hacen la diferencia en familias como la tuya, Violeta. Y a veces que podemos creer que porque una familia tenga más o menos recursos, no necesita este tipo de ayuda eh, práctica de personas y eso es un mito. O sea, todos necesitan ese respiro, tanto mamá como papá y como matrimonio también, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo tu sí. matrimonio eh, ha cambiado desde que llegó este diagnóstico, el tuyo y el de Paola, porque ahora no solamente es el de Paola que va creciendo con autismo, sino ahora eres tú como mamá que tienes responsabilidades, como esposa, Sí. que también tienes que cuidarte tú. Y eso es una manera de glorificar a Dios y de honrar a Dios también, ¿no? Sí, fue una parte que me confrontaron esa vez porque mi esposo decía,
es que, o sea, aparte de que no puedo ser terapeuta de Pau así tal cual, yo también necesito a mi esposa, decía. Y yo Mm, era como, y yo, algo que yo decía era, qué egoísta eres, le decía, porque si la niña ahorita nos necesita, tú estás exigiendo tiempo de mí, si la niña es la que nos necesita y no, o sea, yo era la egoísta, porque yo estaba enfocando todo lo que yo podía solo en la niña, olvidando a mi esposo y olvidando a Mía en muchos casos, ¿no? mm. Entonces yo era la que tenía que cambiar, yo era la del problema ahí y que me lo dijeran así fue como, eres como, odio lo que me estás diciendo, pero Ujú. gracias, gracias por Sí, porque tú decírmelo. también estás aprendiendo, ¿no? Sí, y si nadie me lo decía, era como yo seguía creyendo que yo estaba bien. Entonces, a Ujú, partir de eso, yo fue como, ok, sí es cierto, necesito tomar mi descanso. Y si la niña va a estar todo el tiempo jugando y viendo tele, que esté todo el tiempo jugando y viendo tele. O sea, yo confío en Dios, en lo que Él va a hacer y lo que pase, lo dejo en tus manos. Dios fue como, aprender a soltar, empecé a aprender a soltar, empecé a poner más atención en mis prioridades, en mi matrimonio con mi otra niña y con Pau obviamente seguíamos actividades y todo, pero ya no con la misma intensidad porque yo ya estaba resintiendo la enfermedad en mí. Porque ese fue el primer diagnóstico del atrapamiento. De ahí vino otro que yo dije, no se me arregló para nada con las terapias. Entonces mm, hablo con mi doctor y le digo, sabes, sigo con el dolor, nada se ha arreglado. Me dice, ok, vente, te voy a revisar otra vez y te puedo hacer un estudio más específico. Y yo, sí, está bien, o sea, perfecto. Me dijeron, a lo mejor ocupas una cirugía o algo, porque yo soy diseñadora gráfica, entonces dice, a lo mejor por tanto movimiento que haces con el mouse y todo, ujú. hay algún nervio ahí que está atoradito. Y me hacen el estudio y fue un especialista a hacérmelo. Y el especialista así como, yo veía su cara como con dudas y Mm, nada más le decía así en voz bajita a otra doctora así cosas y yo, pues, ¿qué está pasando, no? Total de que al final ya me dijo, no, pues ya te hice tu estudio, todo se ve como dentro de lo normal, lo único raro es que tienes muy poca sensibilidad, tienes buena fuerza en tus brazos, tienes buena fuerza en tus piernas, pero en las cuatro extremidades tienes muy poca sensibilidad. Entonces me decía, si es un atrapamiento, pues está raro que se manifieste en las piernas para empezar, ¿no? O sea, debería ser solo ahí. Total de que me dijo, pero igual sigue con el tratamiento que te dio el doctor y vamos a ver. Y yo, ok, pues me fui con algo de paz, ¿no? Así como con mis dudas, pero dije, ok, él es el que sabe. Y a los 2 días me llaman de la clínica, ¿sabes que el especialista quiere volver a hacerte el estudio gratis, pero no quedó convencido con tu resultado, lo mm, quiere volver a hacer? Y ahí yo ya empecé a traumarme, ¿no? Yo así como que no puede ser, o sea, para que el especialista me mande llamar, que me diga que no me va a cobrar nada y que me va a hacer otra vez el estudio, o sea, no cualquiera se da el tiempo de hacer ese tipo mm. de cosas, de dar su tiempo y todo por otra persona nada más para confirmar un diagnóstico. Entonces yo dije, va, o sea, que me hagan mi estudio. Y sí fui, me hizo todo el estudio ya más profundo, ya enterró más agujas en mis piernas, o sea, para checar todos mis brazos, piernas, todo. Y sí fue que me dijo, ¿sabes qué? Esto ya no lo podemos tratar nosotros. O sea, esto ya es directamente con un neurólogo porque ya sale de nuestras manos el problema que tú tienes. Y sí fue bien impactante para mí porque fue, ok, ¿qué tengo? Entonces me dijeron, no, o sea, te vas a tratar con este neurólogo, así tal lo antes posible, no pierdas más el tiempo aquí, me dijeron, vete, o sea, Mm, ya. Entonces cuando me dicen esas palabras, no, o sea, mi nivel de estrés otra vez así, fatal, porque yo empecé entonces a imaginar, ok, tengo a mi niña con este diagnóstico y si yo tengo un diagnóstico también muy fuerte, ¿qué va a pasar? O sea, siempre empiezo a pensar como mamá, yo creo es en el futuro, en, ok, si me pasa algo a mí, ¿quién se va a hacer cargo de mi niña? ¿Quién le va a seguir dando la atención? ¿Qué va a ujú. pasar con tantas cosas, no? Y luego me mandaron de hecho a una clínica oncológica donde estaba el neurólogo y yo así como, ¿por qué me están mandando a una clínica oncológica? ¿Qué tengo, no? Mm, Entonces fue mucho estrés pasar por eso y aparte que cada estudio que me hacían eran tardaban casi de 3 a 4 semanas en llegarme y no encontraban qué era y me mandaban a hacer más estudios que se mandaban a laboratorios especiales al centro del mm, país. Entonces fue mucho, mucho estrés acumulado ese tiempo. Yo ya sentía un cansancio horrible. Eran 3, 4 de la tarde y yo sentía que ya no
podía ni conmigo. O sea, era un cansancio y mi esposo pues también era como, yo te necesito, ¿no? Y algo bien, bien, no sé, ahorita es como chistoso, pero al momento digo, ¿cómo pensaba eso? Yo le decía a mi esposo, en verdad, si pudieras internarme en un lugar y nada más dejarme así en una clínica, en un hospital, yo internada en mi camilla con una enfermera ahí que esté revisando nada más que esté respirando y que yo esté viva, con eso yo soy feliz. Yo le decía, o sea, ese era mi mayor anhelo, en lugar de anhelar otras cosas, yo era como que en mi mente eso era como mi escapada perfecta a todo lo que estaba viviendo. Pero ahorita que me pongo a pensar, digo, qué intenso, o sea, llegar a tener ese tipo de Estabas pensamiento. exhausta, completamente Sí, exhausta. sí, y al momento pues yo no lo notaba, yo creía que era algo normal, yo creía que era parte de la Mm, maternidad, porque siempre escuchas de que "Ay, la maternidad es muy cansada, tener niños pequeños es cansado y cosas así". Yo decía, mm, los dolores que siento, porque yo tenía mucho dolor de espalda, a veces que no podía ni levantarme de la cama porque mi espalda no daba para más, o amanecía tan torcida que no podía enderezarme, o sea, mm, completamente encorvada. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto? Y no sabía que era parte de la enfermedad autoinmune que yo tenía. Entonces, y lo peor es que esa enfermedad se activa con el estrés. Entonces, mi grado de estrés estaba al tope, pues la enfermedad también estaba al tope, ¿no? Y era algo ujú, que yo no sabía. Entonces, después de meses y meses de estudios, fueron como entre 6 o 8 meses hasta llegar al diagnóstico que me dicen, ¿sabes qué? Tu enfermedad es enfermedad mixta del tejido conectivo. Es una mm, enfermedad muy rara. Por ahí empezaron, ¿no? Por decirme. ujú. Y yo, ¿qué? O sea, aparte de todo, una enfermedad muy rara que abarca 4 tipos de enfermedades más. Y yo, ok. Le Suelta dije, la bueno, bomba. hay tratamiento. Y me dijeron, sí, sí hay tratamiento. Y ya eso como que, bueno, pues denme mi tratamiento. Sí me dieron medicamento, gracias a Dios. Algo que yo sé que Dios estuvo siempre presente, o sea, en cada etapa siempre está presente, aunque nosotros digamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué estás Ujú, permitiendo esto? ¿Ahora qué me quieres enseñar? Pasa el tiempo y entiendes que eran necesarios estos procesos, porque si no, nuestro corazón no cambia, nuestro carácter no puede ser diferente y no podemos realmente aprender a depender de Dios. Entonces es necesario pasar por las pruebas, aunque no nos guste, aunque al momento no entendamos nada. Yo ahorita puedo decir, era necesario. Era necesario pasar por lo de Pau, era necesario pasar por mi diagnóstico, porque ahorita yo mi diagnóstico lo veo como, o sea, yo batallaba mucho pues con el control, con el estrés, ansiedad, cosas así. Entonces ahorita yo ya sé que en cuanto empiezo a sentir el hormigueo en mis brazos, sé que es como, tengo que bajar el ritmo. ujú. Le digo a mi esposo, es como la alerta que Dios me puso en mi cuerpo cada que quiero empezar a pecar, por empezar con el control, el perfeccionismo, el orgullo y aquí y allá, es como la alerta, ahí está, Es el cálmate, pégalo. termómetro, te dice, Entonces yo ya lo veo así mi enfermedad, digo, ok, Ujú, sé que tengo que estar tranquila, sé que tengo que soltar lo que no puedo controlar. No, ujú, obviamente no voy a ser como necia o algo así en dejar, ay no, ya Dios que haga lo que tenga que hacer y yo ya no voy a hacer nada. O sea, no, yo sé que yo tengo que hacer mi parte como madre, yo sé que tengo que hacer mi parte con mi persona en cuidar mi cuerpo, en cuidar o sea, el cuerpo que Dios me ha dado con o sin ujú, enfermedad, pero aún así sé que hay un límite al que yo puedo llegar y donde ya solo puede seguir Dios. Entonces, donde yo ya ujú, tengo que aprender a soltar y decir, Dios, aquí ya tú entras, o sea, tú sabes mi preocupación o tú sabes lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, pero yo ya no puedo hacer más y aunque me estrese, yo no voy a cambiar esta situación. Entonces, es esa parte de aprender a soltar y aprender a descansar realmente en Dios. Y si no hubiera pasado por esto, creo que yo seguiría todavía muy aferrada a muchas cosas que hacía, o muchos sentimientos o cosas como esos ídolos en mi corazón que estaban tan arraigados que ujú, solo mediante estas situaciones uno aprende a soltarse de eso, porque sabes que eso no va a ser tu salvación. Sabes que eso en ujú, lugar de ayudarte te va a enfermar más. En lugar de ujú, llevarte a Cristo, te lleva a seguir sintiéndote poderosa en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tus habilidades y no a ujú. realmente ir con humildad a Dios pidiendo ayuda y no acercarte a Él pidiendo eso que necesitas, ¿no? De reconocer que tus fuerzas no vas a poder, la verdad. Ujú. No, si yo, o sea, nosotros hablábamos y, o sea, poniendo en contexto una pandemia, un diagnóstico de autismo con una niña pequeña de apenas 3 años, otra niña chiquita de 1 año,
después viene un diagnóstico como el tuyo, o sea, de una condición médica de los tejidos, eso es algo grave, es peligroso. O sea, cuando tú ves todo el contexto, es para salir corriendo, literalmente. O sea, humanamente uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo hago esto, no? Y cuando yo te escucho hablar, es maravilloso ver la bondad de Dios y como tú dices, su fuerza y su poder se manifiesta y se ha manifestado en tu debilidad y cómo Él te ha mostrado eh, tus pecados, ¿verdad? Y de una manera bondadosa, porque Él los ha guiado, los ha cuidado como familia, eh, y te ha humillado a decir, Señor, no puedo, pero en ti sí, te necesito, reconozco que me gusta el control. Y yo creo que eso es algo que es importante también entender, que el hecho de que un niño tenga la edad que tenga, un joven o una persona, viva con una condición médica, no quiere decir que no luche con el pecado, que no necesita cristiar. Luchan con el pecado de diferentes maneras. Paula lo puede manifestar de otra manera que otro niño que tiene autismo, ¿verdad? Y eso Dios te lo va a ir mostrando y te va a ir enseñando, ¿verdad? Y lo mismo como ella va a mostrar su amor al Señor, ¿verdad? Y cómo Dios va a ir transformando su corazón a medida que ella va creciendo. Va a lucir diferente a su hermana, ¿verdad? Porque en realidad luce diferente en la vida de todos los hijos de Dios. Entonces, el hecho que una persona tenga un diagnóstico no quiere decir que su manera de expresarlo sea totalmente diferente. Todos, Dios trabaja en cada uno de sus hijos individualmente. Entonces, no nos debe de alarmar, ¿no? Que un niño con autismo eh, alaba al Señor de una manera diferente, que no está en el librito, ¿verdad? Que nosotros hemos creado en nuestras expectativas, ¿no? Y a mí me encanta, hay un pensamiento de Johnny Edison Tara, que ella dice, ¿no? Que eh, las personas con discapacidad llegan a la iglesia, Dios las trae a su iglesia para, 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 para sacudirla, ¿verdad? Y sacarnos de ese confort, ¿verdad? De esa área de confort que tendemos a quedarnos, ¿no? Y a buscar. Violeta, cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso de que Paula sea una niña sociable, porque una de las cosas que pasa es que los papás sufren mucho porque sus hijos son rechazados en eventos sociales, sea donde sea. Es uno de esos temas que luchan mucho porque los niños quizás todavía no han sido educados por sus papás cómo hablar o cómo socializar o cómo jugar con un niño que pueda lucir o hablar o entender diferente. ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes? Compártenos algunas técnicas, algunos consejos, algo que ha funcionado para ustedes que quizás puede funcionar para otros, en que Paula sea una niña social. Sí, eso es algo que sí vemos mucho en Pau. Nosotros desde que nos dieron el diagnóstico, algo que dijimos fue, ok, vamos a tratar a Pau también dentro de lo que cabe, obviamente siempre con la asesoría de la terapeuta, como cualquier otro niño, o sea, que ella se sienta incluida en actividades, que si nos invitan, o sea, incluso amistades que ya sabían del diagnóstico, obviamente nos invitaban a fiestecitas y todo. Sí era un poco más pesado salir con Pau porque de repente a ella le encantaba andar corriendo y todo, pero es muy sociable. Entonces, nosotros nunca quisimos como apartarla o como, no, mejor no hay que salir porque luego se va a comportar mal o porque luego va a ser el berrinche. O sea, dijimos, no, o sea, ella va a salir y vamos a ir aprendiendo junto con ella cómo es que ella va a ir comportándose en cada lugar, cómo es que ella puede aprender a socializar y nosotros tratamos siempre de ayudarla, ¿no? De ver de qué manera poder a ella darle las herramientas para que socializara y sí, la verdad que ella ahorita, de hecho mucha gente no la ve y dicen, es que ella no parece que tiene autismo, o sea, Mm. ella socializa también con los niños, ella los busca y todo,
Y creo que ha sido parte de mucho trabajo en terapia, pero esa parte también de no apartarla, de hacerla sentir como bienvenida tanto en la iglesia, nunca dejamos de ir a la iglesia, en lo que es, ella ahorita va a la gimnasia, por ejemplo, la inscribimos a gimnasia porque ella decía que quería, que quería ir a la gimnasia, veía en la tele y eso, y dijimos, bueno, pues a ver cómo funciona, ¿no? Y no, o sea, ella llega y, hola amigas, hola chicas, ya llegué, o sea, ella saludando a medio mundo, le digo, a mis sus es que nadie voltea a verla, pero ella llega con toda la actitud, hola chicas, ya estoy aquí, ya podemos comenzar, les dice. Entonces es bien chistoso, ¿no? Ver y cómo va formando amistades dentro de la iglesia, entre sus amiguitas, cómo va formando amistades con otros niños, aquí entre sus vecinitos, tiene otro vecinito de su edad, que también siempre viene y juega con ella y todo. Entonces, el darles esa oportunidad a los niños creo que es muy importante, porque he conocido de otros casos de personas que dicen, ay, no, prefiero no salir con mi hijo o con mi hija con autismo porque no va a saber comportarse o luego qué van a decir o luego se hace el berrinche, si incomoda a alguien y es como, pues, o sea, entiendo esa parte, obviamente no los vamos a exponer a situaciones que sean demasiado fuertes para ellos o incómodos y sabemos que tienen problemas con los sonidos fuertes o con luces o cosas así sensoriales que muchas veces los tienen. Obviamente ahí, pues por seguridad y por eso con los niños no los llevamos, ¿no? Pero si ves que tu hijo quiere socializar con otras personas y todo, pues adelante, darle las herramientas. Aún así, Paula ahorita creo que su mayor dificultad es el poder hablar bien. Ella ya habla, o sea, tiene una plática muy funcional, no es ni repetitiva ni nada, ella sabe lo que quiere decir, le pregunta si sabe lo que va a contestar, te contesta, ya cada vez le entendemos mejor, pero otra de las cosas que yo hacía cuando ella casi no sabía hablar y se desesperaba y era por eso que hacía sus berrinches, yo le tuve que empezar a enseñar a la familia, ¿no? Saben que cuando se las deja de repente, si la niña quiere algo y ustedes no entienden la palabra que les está diciendo, vamos a hacer las preguntas básicas. O sea, ¿dónde está lo que quieres? ¿Qué color es? ¿Cómo hace? ¿Qué sonidito hace? ¿Cómo se ve? ¿Puedes dibujarlo? O sea, todas esas preguntitas así tan insignificantes, pero eso, entonces una de mis hermanas que seguido es la que me cuida a las niñas, yo le dejaba una lista de todas las preguntas y le decía, ok, cuando tú no sepas qué es lo que te quiere decir, literal, haz todas las preguntas que puedas y vas a tener una pista para saber lo que ella quiere. Y si la aplicaba y ya, ay, no, es que hizo el sonido de esto y ya supe que lo que quería era tal cosa. O Qué bien. hizo la mímica del animalito y ya sabía que quería ver ese programa en la tele. Mm. O sea, cositas así. Entonces, eso también lo aplicábamos ya después, por ejemplo, con sus primos o así. También todos trataron de apoyar, ¿no? Así como yo me entrenaba, yo les trataba de entrenar a la familia cercana para que cuando interactuaran con ella supieran qué preguntas hacer, supieran cómo comunicarse con ella en lo que ella iba desarrollando mejor su lenguaje. Ahorita en esta etapa su lenguaje se ha desarrollado bastante bien, pero aún así sigue en sus terapias de lenguaje, que todavía yo creo que va a seguir algunos años más en lo que se sigue perfeccionando su pronunciación, pero eh, creo que por ahí va el no apartar a los niños y el permitirles convivir con otros niños y así los niños de su alrededor también aprenden sobre esto, porque es como muy tabú este tema de que nadie quiere hablarlo. De hecho, algo bien interesante es que es raro, súper, súper raro que alguien llegue y me pregunte cómo es el autismo de Ana Pau, o cómo lo has vivido, o qué puedo hacer para comunicarme con ella, o qué puedo hacer para que me entienda, o qué sí me entiende, qué no entiende, o no sé, como esas preguntitas que yo no me enojaría si me las hacen, pero incluso dentro de la familia, como que nadie quiere hablar de eso, no sé, Nadie es quiere raro. abrir la caja de Pandora. Como que Ay, les sí. da miedo hacer las preguntas y es bueno hacer preguntas, es bueno estar informados porque así también, por ejemplo, aquí con mis vecinos, con el niño que tengo de vecinito, también yo he hablado mucho con su mamá y todo y siempre incluyen tanto a Ana Paula, o sea, la gente la ha incluido tanto en los círculos sociales que eso creo que ha sido algo que ha ayudado bastante a su desarrollo, a la seguridad que ella tiene al llegar con otros niños y presentarse, jugar
o sea, toda esa dinámica, pero también todo eso se aprende también desde casa, ¿no? Porque muchas veces queremos dejarlo todo en manos de los terapeutas y en casa decir, pues ya fue a sus terapias, ya, o sea, ya con eso tuvo, No, ¿no? Es mucho, mucho, mucho trabajo en casa, algo que me decía la terapeuta, o sea, aquí hacemos como el 30% de terapia, pero en sí lo más fuerte, el otro 70% es en casa. Si en ujú. casa no se sigue todo lo que te estamos enseñando, difícilmente la niña va a poder seguir cumpliendo o avanzando hasta las metas que estamos poniendo, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver como la atención y el apoyo que se le dé en casa para ayudarlos a los niños a que puedan socializar e integrarse dentro de toda una comunidad. Y también como papás, conocer a tu niño, ¿verdad? En este caso, Ana Paula tiene un autismo que no le afecta tanto a la parte social. Quizás a tu niño sí, pero entonces tienes que buscar y conocer a tu niño, ¿verdad? En cuáles son los ambientes sociales que él sí eh, disfruta estar, donde él sí puede desarrollarse y él puede tener oportunidad de crecer y cuáles son aquellos ambientes sociales donde dispara, ¿verdad? Su sensibilidad motora, sensorial, donde simplemente le afecta. Entonces, Sí, como eh, también tenemos que pasar, ¿verdad? Y conocer y preguntarle a los niños y experimentar. Y tristemente es como todo, vas a cometer errores, quizás piensas que esa fiesta o ese lugar le va a hacer bien, pero resulta que no. Y está bien, recoges y te va y no sí, pasa nada, ¿verdad? Y es importante darse espacio a que estás aprendiendo sí. y otra parte también muy importante es lo que tú decías en la casa, ¿verdad? Yo como profesora que soy, ¿verdad? Nosotros los maestros enseñamos, pero si el niño no hace la tarea, no repasa en casa, si los papás no están atentos, no le preguntan, no siguen un seguimiento de lo que ellos están aprendiendo con su maestra en la escuela, es simplemente el porcentaje de el crecimiento de ese niño no va a continuar, ¿verdad? Porque el maestro no lo puede hacer todo, el terapista no lo puede hacer todo. Entonces, como, es un trabajo en equipo. Hay una pregunta aquí muy buena, Violeta, de una persona nos pregunta, ¿cómo le enseño a mi hijo con autismo sobre Dios? ¿Por dónde empezar? Ya que no vamos a la iglesia por su comportamiento. Es decir, ¿cómo le enseño yo como mamá en la casa? ¿Verdad? Y Wow. esto es una situación que es muy común, donde el niño ir a congregarse a un lugar donde hay música, donde hay muchas personas, quizás para este niño es muy difícil, o sea, quizás el lugar no tiene los recursos de alguna manera, no sabemos los específicos, el punto es que en estos momentos ellos no pueden congregarse. Como ella como mamá, desde yo sé algunas cosas porque lo he estudiado, pero tú como mamá, ¿verdad? Yo creo que te puedes identificar más con esta mamá. ¿Cómo tú le enseñas a Ana Paula sobre Dios? O sea, ¿cuáles son los recursos, los métodos que usas? Ok, ahorita de hecho sí estoy usando en esta etapa un libro con el que les estoy enseñando a ella y a Mía sobre Dios, sobre Jesús y el pecado. Es más como sobre el evangelio así resumido. Creo que los niños con autismo, la mayoría son muy visuales. De hecho, Ujú, aprenden mucho con pictogramas. Entonces, algo que hace tiempo una amiga también daba clases en una iglesia y me decía, sabes que tengo dos niños con autismo y no sé cómo darle la clase a los niños mm, pequeños. Entonces le dije, tienes que convertir la clase que das tal cual en fotitos pequeñas, le dije, y dibujarles casi paso a paso cada secuencia de lo que ujú. vas a enseñar de la clase. Le dije, porque ellos, si tú solo hablas y hablas, tal vez no van a entender nada, pero tienes que utilizar desde ver si los niños se van más por el sonido, si aprenden por, o sea, por palabras, si aprenden visual o si aprenden, o sea, de qué forma es la que mejor aprenden y esa es la que vas a utilizar. Le dije, entonces la principal es pictogramas, fotitos de series de lo que quieres enseñar o libros ilustrados. A mí me sirve mucho les voy a escribir ahí luego cuál es. De hecho, lo publiqué creo en esta semana ahí en mi Instagram, que se Ujú. llama
La gran idea de Dios, de Poema, creo que es quien lo publicó. Sí, Y es sí, es en una... ilustraciones, vienen ilustraciones muy básicas donde yo estoy enseñando ahorita sobre el pecado, el corazón, cómo Jesús viene a la tierra. Si nosotros cometemos un error, vamos a Jesús, pedimos perdón y Él cambia nuestro corazón, ¿no? Como, y ahorita es, o sea, aunque creamos que no entienden, hasta Mía que tiene 3 años, ella cuando Paula hace algo mal o le quita algo, va y me dice, mamá, Paula ya hizo pecado. O sea, ella solita ya se da cuenta. O Paula también, si su hermana le pega o algo, mamá, Mía está haciendo pecado y tiene pecado en su corazón. Entonces yo es como, ok, si hay pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso no está bien en nuestro corazón. O les enseño sobre mentira. Y vienen ilustraciones muy básicas de, por ejemplo, niños peleando, niños gritando, niños agarrando cosas que no les pertenecen, robando. O sea, vienen ilustraciones muy básicas con lo que puedo ir enseñando yo un poco de evangelio. Tal vez en las clases tal cual de la Biblia aún no está lista para que le lea una así entera, pero aún así yo recurro mucho en las noches, siempre antes de dormir les digo, agarren 3 libros y vamos a leer, ¿no? Y ya yo les leo y les tengo casi puros libros de la Biblia, o sea, libritos, o sea, de otras cosas también, pero también tienen como de varias historias de la Biblia y ya van y me los traen. Y ya yo les empiezo a leer y les cuento historias y hacen preguntas. ¿Qué les cuento? La de Jonás, la de Noé, o así, y aparte les canto una canción con mímicas. Entonces trato de hacérselos como muy divertido, dinámico, y sé que algo va a quedar ahí, ¿no? Y ya cuando vayamos a la Biblia, sé que ellas van a traer esos recuerdos de todo lo que vieron en el cuento, la canción que escucharon, la clase de la iglesia, y aparte lo que estamos como nosotros como padres con cuentos, con ilustraciones, enseñando a los niños poco a poco, ellos van aprendiendo sobre el evangelio. Yo creía que Pau como que iba a decir eso, ¿qué es? ¿No? O sea, y no, yo me doy cuenta que realmente se aprenden desde muy pequeños, entonces es lo que pudiera sugerirle. Sí, y también la música, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, pueden coger una canción que tenga sustancia bíblica y quizás tú como mamá puedes buscar como fotos o ilustraciones que más o menos vayan con la letra o si tú tienes el don de dibujarlas, entonces pones ese dibujo y escribes la letra, ¿verdad? Debajo de ese dibujo, entonces le pones la música, ¿verdad? Y al compás que va viendo con la música, tú le vas señalando visualmente y también las palabras, porque ese niño está viendo la foto, está viendo las palabras que va con la foto y está escuchando las palabras y lo está haciendo con una música, ¿verdad? Eh, entonces, todo eso está mandando un mensaje a su cerebro cognitivamente, ¿verdad? Es un método que si a él le gusta la música, pueden hacer. También puedes poner, por ejemplo, hay muchos himnos muy lindos, instrumentales, que puedes buscar en YouTube o en Spotify, y puedes buscar el coro de esos signos y repetirlo con tus niños, ¿verdad? Un ejemplo de la característica de Dios. Dios, castillo fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Que es un himno muy lindo, pues enseñarle a tu hijo con esa repetición, ¿verdad? Y puedes ir enseñándole diferentes características, ¿verdad? Y diferentes atributos del carácter de Dios, bien sencillo. Y lo más importante es confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo, eh, confiar de que para Dios no hay límites porque hay una condición médica. Recordemos que Dios es el creador de tu hijo eh, y el Espíritu Santo traspasa cualquier diagnóstico, cualquier limitación que nosotros como humanos podemos tener. Eh, tanto como mamá, como papá o como la persona que tiene el diagnóstico. Para Dios no es imposible, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, como padres y como cualquier persona que podemos servir a familias y podemos amar a estas personas, eh, confiar de que Dios va a dar fruto, ¿verdad? Y hablarle, comprar libros, canciones, hacer ustedes dibujos, y
mostrarle, abrir la Biblia, porque ellos van mirando, ¿verdad? Que, ¿qué es la Biblia? ¿Verdad? Y poco a poco, em, simplificarlo acorde a las habilidades que en este momento tu niño tiene, ¿verdad? Tienes que ir donde tu niño está. Sí, No trates de compararlo ni con el hermano, ni con el primo, ni con el vecinito, ni con el niño de la escuela. Del Señor, dame la paciencia y déjame disfrutar y ayúdame a ver en dónde está mi hijo, porque tú lo tienes ahí y voy a confiar en tu obra que estás haciendo a través de mí que soy su madre, ¿verdad? Porque los padres, esa autoridad visible, ese amor visible de Dios a los niños, ¿verdad? Entonces, Dios a través de ti, seas mamá o papá, va a trabajar en el corazón de tu hijo usando su palabra, ¿verdad? En diferentes formas. Otra manera también es juegos, ¿verdad? sí. Yo sé que en inglés hay, pero yo creo que en español hay juegos de la Biblia. El juego es una manera muy divertida de aprender, ¿verdad? Aún para nosotros los adultos. En el juego aprendemos mucho. Entonces puedes crear algún juego o adaptar a algún juego que ya existe y lo puedes adaptar a tu niño, a la circunstancia, a la dinámica de tu familia y puede ser algo divertido, ¿verdad? Puedes enseñar a orar a tu hijo cuando vaya a comer algo que le gusta. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Y por qué? Bueno, el Señor dice en su palabra que demos gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y ahí puedes como enseñarle diferentes versículos, ¿ves? Y confiar, seguir confiando que el Señor va a seguir siendo la obra en tu hijo y en tu corazón y te va a seguir enseñando, ¿verdad? Bueno, para cerrar, Violeta, háblame, comparte con nosotros como ya llega el diagnóstico tuyo, ya sabemos que es al tejido, o sea, que es algo serio, que el nivel de estrés eh, simplemente te pone grave, ¿verdad? Y, y, es importante también entender que las familias que tienen algún niño con alguna discapacidad, eh, el estrés siempre va a estar ahí. Eso es parte de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Donde existe el dolor, el pesar, el miedo, etcétera. Pero, ¿cómo manejas tú el estrés con el Señor? O sea, que ya nos dijiste que es el termómetro que Dios te dice, es hora de relajarte, o sea, mm, conoces tus límites, ¿verdad? ¿Qué herramientas el Señor te ha dado para mejorar tu calidad de vida? Eh, y cómo eso ha impactado tu corazón. Bueno, pues creo que hay varias cosas que he hecho, pues principalmente, ¿no? En cuanto a buscar de Dios, pues sería el estar ahorita conectada con, aparte de estar en la iglesia, estoy conectada con un grupo de mujeres que, aunque yo voy a la iglesia en Tijuana, que está a hora 20 más o menos de Ensenada, ahorita estoy viviendo en Ensenada, entonces todos los domingos voy allá y entre semana no puedo acudir, pero tenemos un grupo de mujeres en el que me conecto para un discipulado. Esa es una parte que a mí me ayuda bastante porque o sea, cada martes estamos leyendo ya sea un libro de la Biblia, verso a verso, y estamos aprendiendo, compartiendo entre nosotras. Eso es un grupo de apoyo que ha sido excelente para mí. El estar pues leyendo y aprendiendo de la palabra, eso es buenísimo. El tener, pues, pues como decía, esta iglesia, ¿no? Esta comunidad ha sido muy bueno para mí, pero aún así Dios también ha proveído, pues, desde ayuda, bueno, el doctor con mi diagnóstico para mi enfermedad, con el medicamento que estoy tomando que me ha ayudado bastante y también el aprender a llevar un nuevo estilo de vida. No sé si es por ahí lo que vamos, Uh-huh. ¿sí? Con todo esto, incluso desde con Ana Paula,
hicimos muchos cambios en su alimentación que yo empecé a ver como una mejoría exagerada en ella cuando empecé a cambiar y principalmente en su salud de ella, porque entre las cosas que hay de, ya me voy a ir un poquito a lo de Pau y luego brinco a lo mío, entre lo que había en Pau era que ella sufría mucho de problemas gastrointestinales, mucho estreñimiento y duró un año, si no es que más, que siempre estaba estreñida. Y yo por más que le decía al pediatra y cambiaba de pediatra y a otro doctor y a otro, lo único que era darme medicamentos y ya. Y yo es como, no es normal que mi hija esté así, o sea, ¿por qué? ¿Qué le está pasando? Entonces yo empezaba a identificar ciertos alimentos que sabía que le causaban inflamación, que sabía que le causaban estreñimiento, que sabía que molestaban en ella. Entonces, al final empecé a investigar y vi que tenía mucho que ver todo eso con su desarrollo, con la conexión intestino-cerebro, todo esto que ahorita y ahora sí se está investigando más y más, pero en ese tiempo yo le comentaba a un doctor de la relación intestino-cerebro y era como, tú estás loca, o sea, eso no tiene nada que ver. Y yo, es que sí, yo lo veo, o sea, veo que empecé a cambiar su alimentación de Paula y ella empezó, para empezar, a la semana, 2 semanas, nada de estreñimiento. O sea, yo fue una cosa maravillosa que dije, wow. Entonces, o sea, porque yo me asesoré con una gastroenteróloga, pediatra de Ciudad de México. Entonces, ella me dio todo un plan. Yo le comenté la situación de Paula y todo. Y de hecho le dije, o sea, yo creo que es por su autismo, es esto y esto. Y me dijo, mira, no nos vamos a meter por ahí, pero aún así te voy a dar una alimentación que le va a ayudar bastante, suplementos. Y eso ayudó bastante a la niña, ¿no? Entonces, ahora que viene mi diagnóstico, yo también busqué, porque nada, el doctor me dio una pastilla y ya para mantener como mi enfermedad como así monitoreada, como estable, ¿no? Pero aún así yo ya sabía como la importancia de la alimentación y todo y busqué también como medicina